Sean bienvenidos nuevamente. Hoy nos toca hablar acerca de lo que viene a ser en este caso población y muestra. La población en una investigación científica no es otra cosa que simplemente la totalidad de los sujetos que van a ser objeto de estudio. Es decir, la cantidad de personas en su totalidad que forman parte, en este caso, de la investigación. En cambio, el marco muestral o la muestra no es otra cosa que una pequeña proporción o una pequeña parte de toda esa población que ha sido seleccionada y que es la que nos va a brindar la información para el desarrollo de nuestra investigación. Tenemos dos grandes tipos de muestreos, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Estas técnicas o este tipo de muestreos nos van a permitir en ambos casos obtener información, determinar el tamaño muestral, es decir, aplicando estos muestreos, nosotros vamos a saber si vamos a levantar información de 500, de 300, de 250, de 280 o simplemente de 10 o de 5 personas. ¿De qué va a depender? Del tipo de investigación que estamos haciendo, de las características del objeto de estudio y, por supuesto, de los objetivos que nosotros nos hemos planteado en nuestra investigación. Para ello, tenemos, en este caso, los tipos de muestreos probabilísticos y no probabilísticos. El probabilístico se desprende cuatro tipos, cuatro subtipos, si podemos llamarlo así: el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el por conglomerados. El no probabilístico, del no probabilístico se desprenden, por ejemplo, por conglomerados, por fines especiales, por cuota o de oficios. Ya vamos a entrar a describir precisamente cada uno de ellos. ¿Cuál es básicamente, el más importante? Pues los dos son importantes. De repente, si yo estoy haciendo una investigación cuantitativa, por supuesto que yo tengo que aplicar un muestreo probabilístico porque voy a desarrollar precisamente una investigación con una amplia población. Por ejemplo, estoy haciendo un plan de negocios y quiero saber si la población estaría dispuesta a pagar por los bienes y servicios que yo estoy ofreciendo en mi plan de negocio. Entonces, tengo que hacer, pues, preguntarle a la población si estaría conforme, si estaría de acuerdo, si mi propuesta es apetecible o no, de tal manera que vamos a generar esa información que me va a generar precisamente este tipo de análisis, me va a generar y me va a provocar precisamente que yo pueda tener una demanda insatisfecha o no de mi producto, bien o servicio que voy a brindar. En cambio, un muestreo no probabilístico para que podamos ir de alguna manera dilucidando y ir diferenciando, se aplica cuando yo por interés o por las características propias de la investigación requiero recolectar información de una sola persona, por ejemplo, del jefe administrativo. O cuando mi empresa es demasiado pequeña, cuando estamos hablando de una MIPYME, estamos hablando de una pequeña empresa que no son más de 5 personas, no voy a aplicar yo una encuesta a 5 personas cuando mi población es extremadamente pequeña. Entonces, por las características de la investigación, entonces voy a ir aplicando y puedo ir diferenciando entre lo que viene a ser en este caso un tipo de muestreo probabilístico y uno que no sea probabilístico. Bien, entonces entramos un poquito a hablar de lo que sería estos dos grandes modelos. ¿Qué buscamos? Como le habíamos mencionado anteriormente, buscamos precisamente, no queremos llegar, no podemos llegar en realidad a la totalidad de las personas que forman parte de una población. Cuando hablamos de una población extremadamente grande, entonces es importante que yo pueda tomar un muestreo, es decir, que yo pueda preguntarle a un pequeño subgrupo de personas que si estarían dispuestas o no de poder asumir o consumir un producto, bien o servicio que voy a plantear. Entonces, esa es una muestra, un pequeño porcentaje de la población, de mi población, que va a prácticamente hacer, va a estar en el análisis y es la que me va a generar información y es la que me va a permitir precisamente obtener los datos. De tal manera que este tipo de muestreo probabilístico eh, vamos a utilizarlo cuando precisamente
Queremos llegar a determinar la cantidad de personas que forman parte de mi población objeto de estudio. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, teníamos los muestreos aleatorios simples, el estratificado, por conglomerados y es importante que toda la información que se vaya a generar en este tipo de muestreos sea analizada de manera estadística. En cambio, los no probabilísticos o dirigidos normalmente se utilizan en pequeñas organizaciones o por las características de mi investigación, como son muy pequeños, como yo requiero que una sola persona me brinde la información, porque es la adecuada, porque es la suficiente. Entonces, es por eso que dice no probabilística o dirigida, porque yo necesito que esa persona me diga lo que yo requiero para mi investigación. Entonces, si es así, aplico precisamente una no probabilística. Entonces, tenemos el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el conglomerado. Todos estos son parte de lo que es el muestreo probabilístico y los muestreos no probabilísticos por conglomerados, por fines, por cuotas y de juicio. ¿Cómo yo sé cuántas personas van a ser entrevistadas o cuántas, perdón, encuestadas? Pues voy a aplicar dos simples fórmulas eh, para poder llegar a determinar precisamente esta población, el tamaño muestral. La primera es si, en este caso, si mi investigación es infinita. ¿Qué significa que mi población sea infinita? Aplico esta pequeña fórmula donde el nivel de confianza va a estar aproximadamente entre el 95%. La proporción estimada de mi característica no puede pasar de ese valor, en este caso el valor restante, del 5%, y mi error permitido máximo es de 0,5. ¿Qué implica esto? Que yo voy a desarrollar una investigación y yo no sé exactamente cuántas personas van o están dispuestas a desear a comprar, a que desean o que quieren comprar mi producto. Es decir, es una población completamente infinita. Yo no sé cuántos son. Como yo no sé cuántos son, entonces tengo una población infinita. En cambio, si yo conozco cuánto es la totalidad de mi población, supongamos que yo voy a ir y sé que toda mi población objeto de estudio son 5.000 personas, por poner un ejemplo. Entonces, aplico precisamente esta fórmula que varía un poquito en comparación con la fórmula que voy a emplear en el caso de que sea una población infinita. Pero el resultado me va a generar el mismo. Me tiene que generar el mismo. ¿Qué me tiene que generar? Me tiene que llegar a decir cuántas encuestas voy a levantar. Entonces, en el caso de una investigación cualitativa, eh, habíamos mencionado que básicamente lo que hacemos es utilizar un muestreo no probabilístico y para ello es importante que podamos recurrir precisamente a este tipo de levantamiento de información que normalmente se lo hace a través de entrevistas, a través de focus group, es decir, va dirigido hacia personas que son expertos, que son, en este caso, personas que por sus características o por las funciones que desempeñan dentro de la organización nos van a brindar la información que nosotros requerimos. Dentro de estos tenemos el muestreo por cuotas, el muestreo indiscrecional, el muestreo bola de nieve, es decir, son métodos que nos permiten llegar a tener
la información que nosotros vamos a requerir precisamente para este fin. A partir de acá, yo no solamente yo ya sé cuántas personas van a ser encuestadas, sino también a estas personas yo les voy a aplicar precisamente la encuesta que yo requiero. Es importante que recuerden para al momento de desarrollar ya sea el método probabilístico o el no probabilístico, que yo tengo que estar preparado, que yo no puedo ir a levantar una encuesta eh, o a desarrollar una entrevista si yo no tengo una boleta censal, si yo no tengo precisamente, yo no he estructurado mis preguntas, yo no voy a ir a mirarle las caras a las personas que yo quiero, con las cuales yo quiero levantar la información. Yo ya tengo que saber los objetivos de mi investigación, yo ya tengo que tener estructuradas las preguntas. Esas preguntas me tienen que permitir alcanzar los objetivos que yo me he planteado, me tienen que permitir precisamente el proceso de contrastación de las preguntas de investigación que yo estoy haciendo, de la hipótesis que yo me estoy planteando, de tal manera de que este se convierte en un instrumento muy válido, es muy importante, siempre y cuando se cumpla con cada uno de estos requisitos y recomendaciones que estamos hablando. La entrevista es un instrumento de recolección, acabamos de decirlo, es un instrumento de recolección de investigación cualitativa, tiene como elemento o característica importantísima es que este es flexible. Es decir, que yo puedo, si bien normalmente son preguntas de desarrollo, es decir, abiertas, preguntas abiertas que yo le voy a hacer al entrevistado, y esa persona pues puede tardar 30 segundos o puede tardar 3 minutos o 10 minutos en responderme. En función, vuelvo a mencionar, a las características de las preguntas, al tipo de persona que yo voy a entrevistar, entre otros. Entonces, es muy flexible, es muy profundo, porque una pregunta me puede llegar, me puede generar una segunda pregunta, me puede generar una tercera pregunta. La idea es que yo pueda, como investigador, recolectar las evidencias, que la información que estoy recolectando sea no solamente adaptable, sea confidencial, sino que me permita precisamente el desarrollo de mi investigación. Eso es importantísimo que lo tomemos precisamente muy en cuenta. Para esta cápsula, este es el contenido que nosotros queríamos precisamente analizar. Quedamos precisamente para una siguiente oportunidad. Muchas gracias.